José Luis, ¿nos podrías explicar qué es la confusión? ¿Es algo que uno simplemente no entiende o hay algo más ahí? Bueno, interesante la confusión. Cuando hablamos de confusión hablamos de movimiento y la vida está en movimiento, ¿no? Esto me hace acordar cuando a veces doy una conferencia y alguien me pregunta, José Luis, vos que das estos datos de comunicación y de esto, ¿vos no tenés problemas? Y yo le digo, mira, la vida no es una maceta que se queda quieta, la vida está viva, es movimiento y entonces uno siempre tiene que estar ordenando y manejando cosas, ¿verdad? Claro. Referente a las confusiones, uno lleva a cabo muchas acciones durante el día, acciones en el trabajo, acciones en su casa, tal vez acciones con un grupo social, pero tomemos el trabajo. Si las acciones son predecibles, si las acciones están bajo tu control, está todo maravilloso. Vos vas, haces tu trabajo, todo lo que tiene que suceder, sucede, y todo va en una secuencia ordenada, bajo control, predecible y maravillosa. Y vos estás muy relajada y nada de estrés. Bien. ¿No? Pero sucede que esas acciones que estaban bien controladas pueden empezar a suceder o a intercalársele otro tipo de acciones que ya no estaban fijadas que iban a aparecer, que no eran predecibles, ¿no? Es como decir, una recepcionista en un trabajo atiende el teléfono, ¿sí? Las llamadas entrantes, y de repente cuando vienen los pacientes también tiene que atenderlos en el mostrador y de vez en cuando atiende algún llamado de su jefe. Entonces, esta secuencia la hace bien, aparece un llamadito, sí como no, bien, corta, atiende a la persona que viene al mostrador, muy bien, su jefe le dice, por favor, ¿me alcanzás esto? Sí como no, y todo está predecible y bajo control. Pero en un momento saltan 10 llamadas juntas aquí, que hay que atender, y aquí aparecieron varias personas que todos quieren ser atendidos, y a su vez su jefe está pidiéndole por favor que vaya al salón de al lado que la necesita. Entonces ese momento abrumador, ese es el momento de la confusión. Entonces por definición una confusión es movimiento que no estaba de antemano predecido que iba a suceder, es algo aleatorio que te inundó. Y en ese momento, vos fijate que la atención de la persona está así y esa es la confusión. Muchas situaciones, mucho movimiento sin saber qué agarrar. Si agarro el teléfono, la gente, mi jefe, es un segundo, pero hay confusión. Entonces de repente, esa situación que vos no sabés para dónde correr y de hecho si te insisten demasiado hasta puede que te enojes, porque te canses y te hartes porque estás realmente con la cabeza abrumada, ese es un momento de confusión, un momento en que entró mucho movimiento que no esperabas y se fue fuera de control. Entonces, una confusión es un movimiento, un montón de circunstancias que en un momento parecen que no tienen una forma de resolverse y que abruman mucho. Bueno, todo está muy bien, José Luis, pero yo a veces, y les cuento a nuestros amigos, me he sentido muy confusa cuando, por ejemplo, alguien que yo consideraba una amiga o un amigo, muy buenos amigos, me han traicionado. Claro. O han tenido una conducta que yo realmente no esperaba de ellos. Y me he sentido muy confusa. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Claro. Vamos a ver un pasito previo a por qué cuando eso sucede te pones confusa. Tenemos el paso anterior, la persona con la confusión. Volvemos a la secretaria, el teléfono, la gente que llega y el jefe que la llama. Entonces en ese momento de confusión, la confusión se empieza a detener cuando la persona decide tomar una de esas acciones, de esas situaciones, ponerle su atención, comprenderla, y a partir de ahí ella se detiene y empieza a ordenar el resto. En el caso de la secretaria sería estar confusa y de repente, ok, línea 1, tac. ¿Sí? Paró una acción entrante y eso empieza a detener la confusión. Eso empieza a relajar a la persona, eso la empieza a poner con la acción bajo control a la persona. ¿Ves? Entonces cuando cierra este llamado, ok,
Sí, cómo no, ¿en qué puedo ayudarlo? Ah, ok. Ya voy, señor. Y ya todo se puso en cierto control. La confusión se empieza a detener en la medida de que uno detuvo una parte, un elemento o una partícula de todo ese movimiento que parecía que no había forma de resolver. Ahora, caso tuyo, tenés una persona que ha sido un dato fundamental, un dato estable, una persona con la que vos te sentás y relajás tu vida porque él significa mucho para vos. A veces un consejero, el padrino que tanto querés, la iglesia que tanto te ayudó en los momentos difíciles, esos datos, esas personas son tomadas como dato estable, porque en algún momento esa persona detuvo la confusión tuya. La gente va a la iglesia y está confusa porque le pasó una desgracia en la familia. Entonces, el cura, de alguna manera, empieza a ser un dato estable porque la detiene, te dice yo te voy a ayudar, Dios te va a ayudar, y la persona empieza a detener su confusión y a partir de estar más relajada va a su casa y pone orden con sus hijos, con el resto de la familia, ya con la vida más bajo control. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona da todo por el sacerdote o da todo por un amigo o por un jefe y de repente esa persona te traiciona? Terrible. Entonces te está traicionando, es como el salvavidas que vos tenías, te está traicionando aquella persona que era tu dato estable con la que vos resolvías las confusiones. Entonces, de vuelta entras en confusión porque el único apoyo que tenías para bajar tu confusión, para poner tu vida bajo control, era relacionarte con esa persona. Y cuando la relación se rompió porque se traicionó, de vuelta estás confusa. Por eso que cuando alguien es un dato estable de una familia, un abuelo que era muy sabio, cuando el abuelo se va y parte de este mundo, muchos están en confusión, ¿ves? Entonces, ¿qué hacen? Tienen que buscar otro dato estable. El abuelo no está, entonces voy a hablar con el sacerdote, que también es un buen dato estable, le puedo pedir opiniones, etcétera, etcétera.